La justicia de Dios, el más grande problema del hombre. Ciertamente es así, ¿verdad? Ciertamente es así. El hombre jamás podrá entender qué tipo de justicia, cómo es la justicia, por qué la justicia de Dios, cómo la concibe Él. Por eso siempre será un gran dilema y una gran confusión para el hombre. Estimados compañeros, tengan todos ustedes buenas tardes. Dios les bendiga, se les quiere mucho desde la distancia. Les saluda cordialmente el doctor y abogado Mauri Rojas, director gerente del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Tengan todos ustedes buenos días, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del tiempo en que estén viendo este video como parte de su proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de todo lo que comprende la estructura del derecho procesal penal en Venezuela. Hoy quiero hablarles de un tema sumamente interesante, el cual ha causado una gran dicotomía, una gran distancia entre lo que nosotros conocemos como el debido proceso y el apego y la alineación de las diferentes leyes, y que nosotros como abogados debemos siempre en todo momento respetar y hacer respetar, visto que nuestro norte desde el punto de vista ético siempre va a ser la búsqueda de la verdad, En este orden de ideas vamos a conversar, ustedes, yo, sobre el efecto suspensivo en el derecho procesal penal venezolano. A todas estas, los objetivos de capacitación o los objetivos de estudio que pretendo desarrollar conjuntamente con ustedes van a ser muy puntualmente el poder proporcionarles a cada uno de ustedes los conocimientos jurídicos necesarios que nos permitan afrontar la delicada situación de lo que nosotros conocemos como el efecto suspensivo. Un efecto suspensivo que es solicitado directamente por el fiscal del Ministerio Público. Y por supuesto, considerar la defensa que dicha petición es contraria a la garantía constitucional establecida en el artículo 44, numeral 5, así como reconocer y dominar la instrumentación, es decir, el proceso de desarrollo, la forma como nosotros los abogados defensores podemos abordar y rechazar al mismo tiempo esta figura para oponernos directamente a la petición fiscal. Basado en lo antes mencionado, muy numerativamente les dialogaré acerca de lo que es el efecto suspensivo, visto desde una perspectiva, por supuesto, como medio de impugnación. Trataremos el tema sobre las nociones generales de los recursos ordinarios y seguidamente el efecto suspensivo, pero también voy a adicionarle un tópico adicional, el cual he denominado la acción de amparo como un medio procedimental para contrarrestar esta figura procesal. A saber, un nuevo medio de impugnación. ¿Por qué lo denominamos de esta forma? Es una impugnación porque básicamente rechaza una petición que favorece a una de las partes, en este sentido aquel que goza o que está por disfrutar de una sentencia absolutoria de parte del ciudadano juez de control. Y es un nuevo medio porque no es totalmente adoptado por la mayoría de las partes. En este sentido, todos los actores que intervienen dentro del proceso penal no lo es. Es abrazada, es constantemente utilizada por la figura del fiscal del Ministerio Público, básicamente, y en algunas ocasiones la defensa cuando asume el rol de querellante, solamente en algunas ocasiones. Entonces, este efecto suspensivo básicamente es conocido como una apelación que genera dentro de nuestro ámbito jurisdiccional, dentro de nuestro ámbito litigante, yo lo denomino desde el punto de vista forense, una cantidad de problemas totalmente de orden interpretativo, e incluso desde su aplicación misma, su trámite a seguir y los fuertes cuestionamientos sobre los problemas de inconstitucionalidad que refleja el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal. Totalmente cuestionado desde todo punto de vista, ya que suspende una decisión que emite y que sale de los labios del garante del proceso judicial, como lo es el juez. Violenta flagrantemente el artículo 44, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que básicamente contempla la libertad personal
Y nos señala nuestra propia Constitución, esta que les muestro acá, nuestra propia Constitución, en el numeral 5, que ninguna persona continuará en detención después de dictada la orden de excarcelación por autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta. Reitero esto y hago especial énfasis: ninguna persona podrá continuar en estado de detención después de dictada la orden de excarcelación. Y esto es lo que sucede habitualmente en las audiencias especiales de presentación del imputado, en las audiencias preliminares, en las aperturas de juicio y por supuesto en la misma audiencia de juicio cuando el ciudadano juez se pronuncia favorablemente a favor de nuestros representados, nuestro cliente, de nuestro patrocinado, e inmediatamente se pronuncia la contraparte invocando este medio de impugnación que, como ya se los había comentado, es el efecto suspensivo. De acuerdo a lo que establece la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia, muy especialmente la Sala Constitucional, en dos pronunciamientos, el primero de ellos, el número 592, del 25 de marzo del año 2003, y el siguiente, el número 742, del 5 de mayo del año 2005, establece lo siguiente: que el efecto suspensivo básicamente es la ejecución, es el efecto de la ejecución de la libertad, y este tiene lugar, escuchen bien, este tiene lugar en la audiencia de presentación del imputado hasta que lo resuelva la Corte de Apelaciones, en un lapso no mayor de 48 horas al recibo de la dictación. Bueno, me gustaría pensar que el debido proceso se cumple acá, ¿no? Como abogados estamos orientados siempre a interpretar este tipo de acciones, a acatarlas y hacerlas valer. También señalan en estos dos pronunciamientos que el efecto suspensivo no procede en caso de apelación de autos que está sujeto a trámite al acto procesal. No va a proceder en este sentido, solamente procede bajo una sentencia emitida directamente en la misma audiencia especial de presentación del imputado y se efectúa de forma oral. Señalan estos dos pronunciamientos que el efecto de la interposición del recurso con efecto suspensivo es básicamente suspender, escuchen esto, suspender la orden expedida por el juez mientras se resuelve el recurso. Es por ello que es utilizado constantemente. Señala incluso el carácter instrumental y provisional de la suspensión y que de esta deriva la eficacia en el tiempo que queda sujeta a que la Corte de Apelaciones confirme o revoque la decisión del ciudadano juez de control. Interesante este aspecto que señalan ambos pronunciamientos, porque deja muy en claro que la última palabra la tiene la Corte de Apelaciones. Pero cuando la Corte de Apelaciones tiene un procedimiento algo lento, no tan fluido, entonces pasa a ser un acto violatorio a la libertad materializada de forma de oficio y emitida directamente por el órgano jurisdiccional. Señalan incluso estos dos planteamientos, que no es contraria a la suspensión a los derechos del imputado, que el efecto suspensivo no es contrario a la suspensión del imputado, por cuanto el COP prevé expresamente que el efecto suspensivo, en referencia, asegura la posibilidad de aplicar posteriormente la sanción privativa de libertad en caso de que se revoque la decisión imputada. Pero más aún, la acción de amparo constitucional contra la suspensión de la ejecución de la libertad resulta inaccesible en derecho, toda vez que tal acción no puede ser ejercida contra medidas instrumentales. Esto hay que estudiarlo constantemente y por eso me llama la atención y he decidido incluirlo como un tópico adicional, conversar un poquito acerca del recurso de amparo, porque esta manera de interpretarla o esta forma que tiene el magistrado de abordar el efecto suspensivo y la manera como contrarrestarlo violenta totalmente lo establecido en la Constitución, muy especialmente en lo señalado en el artículo número 26, en donde la misma Carta Social nos establece que todos tenemos derecho, o que todo ciudadano tiene derecho a acceder a los órganos de administración de justicia y a obtener una oportuna respuesta de cada uno de ellos. Pero voy a repetir esto que señala la Sala Constitucional. La acción de amparo constitucional contra la suspensión de la ejecución de la libertad resulta inaccesible en derecho, toda vez que tal acción no puede ejercerla contra las medidas instrumentales. Ojo con esto, abogado, ojo con eso.
Tenemos que estar muy pendientes de cada una de las acciones y les insto constantemente a prepararse y a formarse en esta área que es tan interesante. Ahora, fíjense bien, cuando hablamos de laboratorio jurídico, es decir, todo lo que comprende el aspecto teórico y práctico de nuestro ejercicio procesal penal, entendemos claramente que el derecho penal nos obliga a asumir el reto de estar en el escenario procesal penal, puesto que es una necesidad totalmente normalizada. Cada uno de los abogados intervinientes, cada uno de los actores que intervienen dentro del proceso jurisdiccional, dentro del proceso judicial, tenemos la innegable labor y el norte preciso y bien fijado de la búsqueda de la verdad, pero a través de los medios idóneos. Entonces tenemos que utilizar las bondades del sistema y reconocer las deficiencias de este. Debemos desenvolvernos básicamente para aportar soluciones racionales que la praxis jurídica demanda constantemente. Y ahí este llamado a la formación, a la preparación. Es por ello que vamos a hablar acerca de algunas nociones generales de los recursos que contempla el Código Orgánico Procesal Penal, el aún vigente del año 2012, en donde me señala que el recurso básicamente es todo medio, oígase, el recurso es todo medio que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales. Es una queja, es una objeción, a efecto de subsanar los errores de fondo, los errores de vicio de forma en que se haya incurrido la administración de justicia al momento de dictarla. Pero también me refleja el diccionario de Martínez Marín que el recurso es una reclamación que solicita la revisión de un proceso para garantizar la corrección de un procedimiento y que este puede ser totalmente ordinario o extraordinario. Entonces, ¿qué es el recurso? Básicamente es una queja, es un medio por el cual usted, yo, la administración de justicia, los abogados defensores podemos utilizar para quejarnos, para impugnar una decisión. Entonces, todo abogado, cuando reconoce la importancia de este tema, debe apoyarse en los diferentes tratados, en los diferentes convenios y tratados internacionales. No es solamente la legislación o la normativa jurídica que de orden nacional es importante, partiendo desde la misma Carta Social. Debe tomarse en cuenta la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en Bogotá, firmada en el año de 1948. Debe tomarse en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, muy especialmente en sus artículos 8 y 10. También la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de San José de Costa Rica, suscrita el 22 de noviembre del año 69, también en sus artículos 8 y 25. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, en su articulado número 2. Todas estas herramientas deben ser de dominio jurídico, de amplio dominio jurídico, diría yo, pero también dentro del rango constitucional que contempla, que abraza los recursos procesales como instrumento del procedimiento. Tenemos que, por supuesto, darnos un breve paseo por los diferentes articulados de la Constitución de la República, ¿verdad? Del contrato social, de la norma patria. Me establece los diferentes articulados, los mandamientos, los estamentos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se observa básicamente la consagración del derecho a recurrir de una decisión y el derecho a ser oído públicamente y con justicia en condiciones plenas de igualdad. Todo esto me lo refleja el debido proceso que se encuentra establecido en el mandamiento número 49 de nuestra Constitución. Cuando hablo de la impugnibilidad objetiva, me estoy refiriendo básicamente a las decisiones judiciales que serán solamente recurribles por los medios en los casos expresamente establecidos por el Código Orgánico Procesal Penal. Estos que se encuentran muy bien señalados y determinados en el artículo 423, en alineación o en plena concordancia con el artículo 49, numeral 1 de la Carta Política. También nos refleja este articulado quién se encuentra legitimado para intentar el recurso, cualquiera de los que más adelante voy a citar. Entonces, refleja el artículo 424 del ya señalado código que solamente podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho.
Por el imputado o imputado podrán recurrir el defensor o la defensora, pero en ningún caso en contra de su voluntad. Mucho cuidado con todo esto. Tanto la víctima como el imputado pueden ejercer esta acción, pueden interponer este recurso, pueden cada uno de ellos en sus diferentes formas. ¿Cuáles son las características e importancia del recurso? Tomémoslos en cuenta bajo los conceptos totalmente académicos y doctrinarios, que el recurso tiene una tendencia al efecto suspensivo de la ejecución del fallo, es decir, que suspende momentáneamente un proceso. Recordemos el principio inquisitivo del juez para resolver el recurso. El recurso procede contra las decisiones que ocasionen agravio a una de las partes. El recurso representa un instrumento de garantía constitucional para el debido proceso. Estas son algunas de las características del recurso. Ahora, ¿cuál es la prohibición que tiene el juez y cuáles son las condiciones para interponer los recursos? Me señalan los artículos 425 y 426 lo siguiente. Escuchen esto. Los jueces o juezas que pronunciaron o concurrieron a dictar la decisión anulada no podrán intervenir en el nuevo proceso. Esta es una de las prohibiciones. El juez que declare la decisión y anule una decisión no podrá inmediatamente conocer de la misma. El 426 me refleja que los recursos se pueden interponer o se interpondrán directamente en las condiciones de tiempo y forma que determine el mismo Código Orgánico Procesal Penal, con indicación de los puntos impugnados de la decisión. Hay que ser sumamente muy puntual en esto, no podemos divagar dentro de la excesiva redacción o incluso manifestación material de lo fáctico. Hay que señalar básicamente qué derecho se ha violentado, en qué forma y cuáles son sus características. ¿Cuáles son las clasificaciones de los recursos? Importante también tenerlo muy en cuenta porque tenemos una variedad, un dinamismo dentro de nuestra esfera jurisdiccional, dentro de nuestro clima judicial. Tenemos el recurso de revocación y el recurso de apelación, y todo ello contemplan los recursos ordinarios, el recurso de casación y el recurso de revisión, que forman parte de los recursos extraordinarios. Cuando me refiero a los recursos ordinarios, es decir, a la revocación y a la apelación, me estoy refiriendo básicamente a los diferentes recursos que proceden contra las decisiones de autos, incluso hasta de mera sustanciación, a los fines de que el tribunal que los dictó examine nuevamente, los corrija y por supuesto emite una nueva decisión. Esto es con respecto a la revocación. Pero si abordamos abiertamente la apelación, bueno, este es un recurso llamado también medio de impugnación ordinario y devolutivo. También es la queja, es la objeción. Dentro de los recursos extraordinarios tenemos presente la casación y la revisión. Al hablar de la casación es importante tenerla en cuenta, que el abogado va a tener que tener mucho dominio acerca de cómo trabajar abiertamente ante la instancia superior que deberá conocer de esta causa, de la queja con respecto a la causa, la clasificación, de qué forma fue violentado el derecho, qué derecho fue violentado. Entonces la casación básicamente es el medio de impugnación que solo por motivos de derecho previstos en la ley, una de las partes, uno de los involucrados, postula la revisión de los errores jurídicos totalmente atribuidos a la sentencia y está revestido, por supuesto, de notables formalidades. Entonces, aquí tenemos que ser completamente diligentes, muy responsables, totalmente comprometidos y tener un vericueto jurídico completamente amplio. Si hablamos del recurso de revisión, por supuesto, este es un recurso que procede contra las sentencias firmes, es decir, que ha pasado por la autoridad de cosa juzgada y procede en todo tiempo y únicamente a favor del imputado, solo a favor del imputado. ¿Cuáles son? Pero ¿cuáles son los requisitos de forma y fondo de los recursos? Bueno, tenemos requisitos de forma, ya lo había comentado, y los requisitos de forma. Cuando hablo de los requisitos de forma de los recursos, indistintamente sea el que usted vaya a plantear o vaya a exponer de manera material, bueno, los requisitos de forma los tenemos contemplados directamente en el artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal. Y los requisitos de forma en el artículo 427 eyuden. El 428, que me habla de la forma, me establece lo siguiente: cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación, hay que tener legitimación. Quien interponga el recurso, cualquiera que sea, debe estar legitimado.
debe tener legitimación, debe ser parte en este proceso. El recurso debe ser interpuesto no extemporáneamente, sino dentro de los lapsos procesales debidos, entre otros. Dentro de los requisitos de fondo, bueno, las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables, únicamente. El imputado siempre podrá impugnar una decisión judicial en los casos en donde se lesionen las disposiciones constitucionales. Por eso es que siempre vamos a tener en cuenta lo referido al fondo de los recursos. ¿Qué queremos objetar? ¿De qué queremos hacer prevalecer nuestro criterio? ¿Qué queremos impugnar? ¿Por qué solicitamos una impugnación? ¿Cuáles son los diferentes efectos de los recursos? Fíjense ustedes lo importante de todo esto. Bueno, tenemos efectos de acuerdo a las características mismas de los recursos y en función de su misma tipicidad, es decir, de su misma variedad de existencia. Cuando hablamos del efecto extensivo, dentro de los efectos legales, claro está, el 429 del Código Orgánico Procesal Penal establece que cuando en un proceso existan varios imputados o se encuentra en presencia de delito conexo, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos se extenderá a los demás en lo que sea favorable, por supuesto, siempre que se encuentren en la misma situación y les sean aplicables idénticos motivos. Este es el efecto suspensivo, el efecto extensivo, pero tenemos el desistimiento, que lo tenemos establecido directamente en el 430 de también el Código Orgánico Procesal Penal, el cual refleja con muchísima claridad y determinación que las partes o sus representantes podrán desistir de los recursos interpuestos por ellas, sin perjudicar a los demás recurrentes, pero cargarán con las costas según corresponda. Esto hay que dejárselo bien claro al patrocinado, a nuestro representado. Tenemos el recurso, el efecto suspensivo, óigase bien, el efecto suspensivo, en donde se señala en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal la interposición del recurso de este recurso a los fines de suspender la ejecución de la decisión emitida por el ciudadano juez en la instancia respectiva. Indistintamente la decisión que expresa el juez, se puede interponer directamente el efecto suspensivo. Pero ¿quién lo efectúa? Tema interesante esto. ¿Quién lo efectúa? Fiscal del Ministerio Público, defensa privada. Bien, en la gran mayoría de las ocasiones lo solicita la representación fiscal. Todo esto es importante conocerlo, estimados compañeros, para que nosotros podamos tener una claridad de idea con respecto a estas nociones fundamentales. Entonces, dicho todo eso, nos vemos la próxima clase. Saludos.